Parroquia de Santa María de la Asunción, Huamustitlán, Guerrero, México. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Disponte, detente en tus actividades y dile: háblame, Señor. Martes 20 de julio, 16ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban, sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor, y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira las aguas se agolparon, el oleaje se irguió como un gran dique y el mar quedó cuajado. Alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo: iré tras ellos a alcanzarlos, repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré la espada, los matará mi mano. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia. El Evangelio que vamos a meditar es San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Y en este Evangelio de San Mateo capítulo 12 vamos a ver 5 cosas sobre los hermanos de Jesús. Hay gente que se confunde y dice: los hermanos de Jesús son hijos de la Virgen María. Hoy vamos a ver en este Evangelio 5 cosas sobre los hermanos de Jesús, que no es lo mismo ser hermano de Jesús que ser hijo de María. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, de los hermanos. 5 cosas sobre los hermanos de Jesús. Cuando la palabra de Dios dice hermanos de Jesús, cuando la palabra de Dios dice llega su madre y sus hermanos, los hermanos protestantes de inmediato entienden: esos son hijos de María. María tuvo más hijos. María es una mujer como todas las mujeres que tuvo más hijos. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo enseñan los protestantes, pero la palabra de Dios no lo enseña. Hoy te invito a que busques la Biblia y vamos a ver con la palabra de Dios que la palabra de Dios enseña que una cosa es ser hermano de Jesús y otra cosa es ser hijo de María. Los protestantes dicen que ellos son hermanos de Jesús, pero no reconocen a María como madre. Pero ellos mismos dicen que en la Biblia cuando diga hermano de Jesús, entonces esos son hijos de María. Vamos a ver qué dice el Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo capítulo 12, versículo 46. Primer dato que debemos saber en este Evangelio: ¿quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quién es el hermano de Jesús? ¿Quién es hermano de Cristo? Para ver con la palabra de Dios si es verdad lo que ellos dicen, o para ver si es un engaño. Pregunta: ¿quién es hermano de Jesús? Primer dato. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre. Jesús estaba conversando con la mucha gente que lo acompañaba, con la gente, oiga. Cuando su madre y sus parientes Escuchen, se acercaron fueron, y trataron de hablar con él. querían hablar con Cristo. Alguien le dijo entonces a Jesús: Uno de los que estaban ahí le dijo: ¡Epa, Jesús! Le dijo algo a Jesús. Oye, Escucha. allí afuera están tu madre ¿Tu madre? y tus hermanos. Repítalo. Tu madre, ¿Tu madre? y tus hermanos. Y tus hermanos. Entonces, según los protestantes, cuando la Biblia dice hermanos de Jesús, significa que son hijos carnales de la Virgen María. Con ese engaño, con esa mentira, han confundido a muchos católicos. La Biblia no dice que llega María con sus hijos y busca a Jesús. Dice, llega la madre y los hermanos de Jesús, pero no dice que sean hijos de María. Vuelvo a repetir
para que usted no se deje engañar, escuchen. Oye, Oye, le dice a alguien, escucha, ahí fuera allá afuera están tu madre está tu mamá y tus hermanos. y tus hermanos. Ve que la Biblia hace la salvedad, una cosa es la mamá y otra cosa es los hermanos. Los protestantes dicen que todo lo metemos en un saco y todos son familia, hijos de la Virgen María. Pues no, porque el mismo Jesús lo aclara, escuchen. Y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Miren la respuesta de Jesús. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Miren de qué tipo de hermanos habla el Señor, escuchen. Y señalando con la mano a sus discípulos, A los que estaban ahí con él, dijo: dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús le dijo, viendo a los discípulos, le dijo, ellos son mi madre y mis hermanos. O sea, que todos los discípulos de Jesucristo eran hijos de la Virgen María. Esa es la pregunta que hay que hacer a los protestantes. Cuando un protestante le lea esta cita bíblica de San Mateo capítulo 12, versículo 46, dígale, Cristo responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos, los discípulos. O sea, todos los discípulos eran hermanos de Jesús. Sí, por tanto, ¿todos los discípulos son hijos de María? No. ¿Hijos carnales? No. ¿Hijos espirituales? Sí. Cuando un protestante dice, llega su madre y sus hermanos, significa que María tuvo más hijos. Eso es un error garrafal que tienen los protestantes para meterle piojos a los católicos. Y hay muchos católicos que le creen y se han ido detrás de las sectas diciendo María tuvo más hijos, le metieron el chip. María tuvo más hijos, ¿usted lo ha escuchado de los chips? Bueno, ese es el chip de los protestantes. María tuvo más hijos, y es un error. No lo dice la Biblia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Viendo a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. O sea, ¿los discípulos eran hijos de la Virgen María? Pues no. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? El que haga la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi padre. Eso dice Jesús. Eso lo enseña el Señor. Una cosa es ser hermano de Cristo y otra cosa es ser hijo de la Virgen María. El único hijo de la Virgen María se llamaba Cristo. Los hermanos de Jesús eran todos los apóstoles, todos los discípulos, si hacían la voluntad de Dios, porque compartían la misma enseñanza, porque Cristo vino a enseñarnos que quería que todos fuéramos hijos de Dios. Por tanto, no te dejes engañar ni con esta cita, ni con San Marcos capítulo 3, versículo 31, donde dice, llega su madre y sus hermanos. No te dejes engañar. Ahí no dice la Biblia que María tuvo más hijos. Según los protestantes, sí. Según la Biblia, no. Oye, la palabra de Dios nos va a enseñar que el mismo Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Que sí somos hermanos de Cristo. Que sí somos hijos espirituales de la Virgen María, pero que no somos hijos carnales de la Virgen María. Vamos a ver cómo lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. El autor a la carta a los Hebreos dice, Dios, el Señor, no se avergüenza de llamarnos hermanos. De este modo, escuchen, hermanos de Jesús. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. El segundo dato. El primero, ¿quién es hermano de Jesús? El segundo, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Oigan. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificará con aquellos a los que santificaba. Por eso, Él, el Señor, no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice, Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entonces ahí se confunden los protestantes. ¿Por qué Jesús nos llama hermanos y llama hermanos a los discípulos y llama hermanos a los apóstoles, a Santiago, a Juan, a Judas, a Simón? Porque Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso los llama hermanos. ¿Por qué en la palabra de Dios dice llega su madre y sus hermanos? Porque Cristo, la palabra de Dios, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso los llama hermanos. Pero que los llame hermanos no significa que sean hijos de la Virgen María. Eso es algo que los protestantes inventaron
Eso es el chip que le metieron para que repita como el loro. Repita, María tuvo más hijos. Repita, a eso son los pastores. María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. Y el protestante repite como el loro. María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. Jesús dice, el Señor dice en su palabra que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Escúchelo de nuevo. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice, Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te celebraré en medio de la asamblea. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos a todos. Por eso la palabra de Dios va a enseñar que Cristo tuvo más hermanos. Es más, miren, ¿cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Según la Biblia, muchos. Pero según la Biblia, ¿cuántos hijos tuvo María? Uno. Ya tenemos dos datos de los hijos de los hermanos de Jesús. Primero, el primer dato vamos a irlo escribiendo, ya lo vimos. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Los que cumplen la voluntad de Dios. Segundo, el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tercer dato, eran hermanos de Jesús, pero no eran hijos de María. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. ¿Cuántos hermanos Cristo tuvo? Una cosa es ser hermano de Cristo y otra cosa es ser hijo de María. Y ahorita con la Biblia vamos a observar que los hermanos protestantes mienten. Los hermanos protestantes están confundidos. Les pasó lo de Kung Fu, se andan confundiendo. ¿Por qué? Porque repiten como el oro. María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. O sea, que los hermanos de Cristo son hijos de María. Dicen, sí, los hermanos de Cristo son hijos de María. Porque Marcos 3:31 y San Mateo 12:46 dice, llega su madre y sus hermanos. Esos hermanos de Cristo eran hijos de María. Vamos a ver si es verdad esa mentira. Cuando un protestante le diga, los hermanos de Cristo son hijos de María, léale esta cita, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, para que usted se dé cuenta cuántos hermanos tuvo Jesús. Y si según los protestantes, los hermanos de Cristo, porque la palabra de Dios dice, llega su madre y sus hermanos, son hijos de la Virgen María, vamos a ver si todos estos pelados también son hijos de la Virgen María. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Miren cuántos hermanos tuvo Jesús. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. A Pedro, a los 12. Después se dejó ver, se apareció, oiga, por más de 500 hermanos juntos. Repítalo de nuevo, se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Si hay algún protestante que está ahí escuchando este video, si hay algún protestante de los que dicen, los hermanos de Jesús son hijos de María, porque Marcos 3:31, Mateo 12:46 dice, llega su madre y sus hermanos, entonces son hijos de María. Si hay alguno que está escuchando ahí, óigame esto, mire otros hermanitos de Jesús, se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Quiero hacerle una pregunta. Esos 500 hermanos que Jesús vio, de los cuales dice la palabra que Jesús se dejó ver, ¿eran hijos carnales de la Virgen María? Porque según los protestantes, hermano de Jesús es igual a hijo de María. Y cuando la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos, significa que esos hermanos de Cristo son hijos carnales de la Virgen María. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, dice que Cristo resucitado se dejó ver por más de 500 hermanos. Respóndale usted, católico, a los protestantes que están ahí. ¿Esos 500 hermanos de Cristo también eran hijos carnales de la Virgen María? ¿Ven cómo engañan? ¿Ven cómo mienten? ¿Ven cómo les pasa lo de Kung Fu y se confunden? Los protestantes dicen, si Cristo tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Ahora, ¿cómo usted me va a demostrar, protestante? ¿Cómo usted va a demostrar que eso es verdad?
si la Biblia dice que Cristo tuvo más de 500 hermanos? ¿Cómo puede una mujer dar a luz 500 hijos? De ninguna manera. De ninguna manera. Pregúntenle a los protestantes. Cuando un protestante vaya a decir a usted, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, porque la Biblia dice que Cristo tuvo más hermanos, llega su madre y sus hermanos, léale esta cita, apréndasela. Primera de Corintios, anótela, capítulo 15, versículo 5. Jesús resucitado se dejó ver por más de 500 hermanos. Pregunto, ¿esos 500 hermanos de Cristo eran hijos de la Virgen María? ¿Verdad que no? Según los protestantes, hermano de Jesús es igual a hijo de María. Es mentira, es engaño. Y con ese cuchillo de cartón, con esa mentira, con esa falsedad, confunden a miles de católicos. Y a lo mejor hay algún católico confundido. Y a lo mejor hay algún católico que esté perdido y que tenga una cabeza para decir si María tuvo más hijos. Lea bien la Biblia. Lea bien la Biblia. La Biblia no dice que María haya tenido más hijos. La Biblia dice que Jesús tuvo muchos hermanos. Y entre eso, más de 500. Porque Jesús nos enseñó que nuestro Padre es Dios. Y nos quiere enseñar que por ser hijos de Dios, todos somos hermanos. Vamos con el cuarto. María, según la Biblia, es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La Santísima Virgen María iba a tener un solo hijo. No dice la Biblia que iba a tener muchos hijos. Cuarto dato, María iba a tener un hijo. La Virgen, antes, en y después del parto, según la Biblia, iba a tener un solo hijo. Vamos a buscarlo, la dos citas bíblicas para aprendérnosla. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y San Mateo capítulo 1, versículo 23. Vamos primero a la profecía en Isaías capítulo 7, versículo 14, y luego vamos a leer dónde se cumple la profecía en San Mateo 1, 23. Isaías 7, 14, San Mateo 1, 23. El Señor pues, Dios, les dará esta señal. una señal. Miren la señal. Oigan, si deja de ser señal, si esa señal no se cumple en algo, si esa señal no se da, entonces Cristo no es el Mesías. Entonces ustedes y yo tenemos una fe en vano. Es más, los protestantes no saben ni lo que dicen cuando aseguran que María tuvo más hijos, porque la señal era que esa mujer virgen iba a tener un hijo. Y cuando ellos dicen María tuvo más hijos, deja de inmediato de ser señal. Y al dejar de ser señal, Cristo, el Mesías, no ha venido al mundo. Porque la señal que iban a dar era, escuchen, La joven está embarazada. está embarazada. ¿Cuál era la señal? Cuando una mujer joven quedara embarazada, esa era la señal. Sin acto, sin presencia de hombre, esa era la señal. La joven está embarazada, escuchen. Y da a luz. Escuchen, y esa joven da a luz. La palabra de Dios enseña que la joven, la virgen, iba a ser virgen antes del parto. Y la palabra de Dios enseña que la joven, que la virgen, iba a ser virgen después del parto. Si María deja de ser virgen, entonces no hay ninguna señal. ¿Cómo sabemos que se cumple la señal? Porque el profeta dice, la virgen concebirá y la virgen dará a luz siendo virgen. Esa es la señal. Cuando un protestante dice María tuvo más hijos, se rompe la señal, porque esa no era la señal que Dios iba a dar. ¿Cuál era la señal del Antiguo Testamento? El maná. Dios le dio al pueblo al maná, que era pan caído del cielo. Nadie producía eso, no había. La señal fue que Dios alimentó. El pan que hacían las personas, el pan común y corriente, pues eso no era ninguna señal, porque ya el pueblo estaba acostumbrado a hacerlo. ¿Cómo se convirtió en señal? Cuando en la mañana se levantaron
y se dieron cuenta que habría una semilla, eso se convirtió en una señal. Cuando la palabra de Dios dice la joven está embarazada y la joven da luz, significa que una joven, que una virgen iba a quedar embarazada sin acción de hombre, y iba a dar a luz y no iba a perder la virginidad. Esa era la señal. Ahora, parte de la señal, ¿cuántos hijos iba a tener esa joven, esa virgen? Para que usted se dé cuenta, para que los protestantes se tapen la boca al decir, María tuvo más hijos, se pierde la señal. Y si la señal se pierde, entonces Cristo no es el Mesías. Cuando un protestante dice, María tuvo más hijos, entonces dice que la Biblia miente cuando asegura que Cristo es el Mesías, porque Cristo iba a nacer de una joven virgen y esa mujer iba a tener un solo hijo. Escúchelo, pare la oreja. Y da a luz ¿Cuántos hijos? un varón. Uno, no más, repítalo de nuevo. Y da a luz ¿Y cuántos hijos iba a dar luz? un varón. Un varón, listo. Ahora, vamos a ver la señal cuando se cumple. Esa señal se cumple en San Mateo 1:23, que le dije busquen las dos. San Mateo capítulo 1, versículo 23, nos muestra que esa señal se cumple, que la Virgen da luz, que la Virgen queda embarazada de un solo hijo. Los protestantes todavía no han reconocido la señal, por eso cometen un error garrafal al decir, María tuvo más hijos, entonces María no es la de la señal. Y si María no es la mujer de la señal, entonces Cristo no es el Mesías. ¿Se dan cuenta del error? Oigan, San Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz. La Virgen concebirá, esa es la señal. Que una mujer siendo virgen iba a quedar embarazada. Y una mujer siendo virgen iba a dar a luz. Cuando un protestante dice, María no es virgen, y dicen los católicos, ¿y en qué nos perjudica a nosotros que María haya dejado de ser virgen? Claro que sí, tonto. Si María no es virgen, entonces Cristo no es el Mesías. Porque el Mesías iba a nacer de una joven virgen. Y entonces hay personas, inclusive católicas, que dicen, ¿cuál es el problema? Que San José haya estado con María, ¿cuál es el problema? De todas maneras vino Jesús. Según la palabra de Dios, había una señal. Y la señal era que esa mujer iba a quedar embarazada. Y que esa mujer iba a dar a luz sin intervención de hombre y sin perder la virginidad. Pero también, parte de la señal, escúchenla. Y le pondrán por No, léalo de nuevo. La Virgen concebirá. Y dará a luz. Y dará luz, miren la otra parte de la señal. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen? Un hijo. Un hijo. Esa era la señal. La señal era que la Virgen iba a tener uno, no unos. Entonces, si hay un problema cuando un protestante dice María tuvo más hijos, o si hay problema cuando un católico dice María no es virgen, ¿cuál es el problema? Si hay un problema, ¿cuál es el problema? Que entonces María no es la mamá del Mesías y el hijo que nació, Cristo no es el Mesías. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que María va a tener un solo hijo. Y miren, porque la iglesia dice María es madre de Dios. Oigan. Y le pondrán por nombre. Según la Biblia, ¿cómo se iba a llamar el que nacería? Que significa Emmanuel. Emmanuel. ¿Y cuál es el significado? Que significa Dios con nosotros. Por eso la iglesia enseña que María es virgen antes, en y después del parto, que María tuvo un solo hijo y que la Virgen María es la madre de Dios, porque según la Biblia ella iba a dar a luz al Hijo de Dios, al Emmanuel, al Dios con nosotros. María no creó a Dios, María dio a luz al Hijo de Dios, al Dios con nosotros, y según la Biblia, María pasa a ser la madre de mi Señor, como dice Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Eso lo enseña la palabra de Dios. Los protestantes dicen María no es virgen, los protestantes dicen María tuvo más hijos, y los protestantes dicen María no es hija de, María no es madre de Dios. Mucho cuidado, católicos, no se dejen engañar, porque andan mintiendo y andan engañando. Y quinto dato, vamos a ver la cita bíblica donde los hermanos protestantes se confunden y dicen que María tuvo más hijos. Vamos a ver si es verdad que María tuvo más hijos, porque aquí estamos aclarando todo completo. Quinto dato, vamos a explicar San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Vamos a buscarle la mamá
de los hermanos de Jesús, para que los católicos no les pase lo de Kung Fu, para que no andemos confundidos. María tuvo un solo hijo, ahora lo vamos a buscar. Con esta cita bíblica, San Marcos, y vamos a leerla ahorita, vamos a escribirla acá. San Marcos capítulo 6, versículo 3, los protestantes confunden de una manera impresionante a los católicos. Pero para que usted no se confunda, y por si usted conoce a algún católico que se haya confundido, entonces le pase la cita bíblica explicada. San Marcos capítulo 6, versículo 3 y siguiente. Vamos a ver en qué se confunden los protestantes y andan confundiendo a los católicos. San Marcos capítulo 6, versículo 3. Escuchen. Pero ¿no es más que el carpintero? Miren, ¿cuántos hijos tuvo María? Pero no es más que el carpintero. Miren, ¿cuántos hijos tuvo María? Escúchelo. El hijo de María. Uno solo. ¿Cómo llama la Biblia al hijo de María? Repítalo de nuevo. Pero no es más que el carpintero. No es más, no hay más. No hay otros. Cuando la gente estaba sorprendida decía, pero la gente sabía. Cuando miraban a la sabiduría, los milagros, decían, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Ellos sabían que la Virgen había tenido un solo hijo, y por eso dicen, no es más que el carpintero. Aquí se confunden los protestantes, miren, escuchen. Es un hermano. ¿No es más que el carpintero? No es más que el carpintero. Miren la confusión. El hijo de María. La Biblia hace la salvedad que el único hijo de María es el carpintero. Pero, escuchen. Es un hermano. Es un hermano, el carpintero. Ahí no dicen que sean hijos de la Virgen María. Ahí dice que son hermanos. Y dicen, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es hermano. Cristo, el carpintero, es hermano ¿de quién? De Santiago. Santiago. De José. De José. De Judas y Simón. De Judas y de Simón. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, los protestantes afirman que María tuvo más hijos. Pero la Biblia dice que el único hijo de la Virgen, que el único hijo de María era el hijo del carpintero, Jesús. Santiago, José, Judas y Simón dicen que son hijos de la Virgen María. Miren, cuando Cristo estaba muriendo por allá, en San Juan 19, 25, 27, vamos a buscarlo. Cuando Jesús estaba muriendo, había otro al que los protestantes dicen, ese sí era hijo de María. Porque Jesús le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces ese sí era hijo de María. Oigan, San Juan capítulo 25, San Juan 19, 25 al 27. Vamos a escribirlo en la cita bíblica, vamos a buscarlo. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Oigan, escuchen. Jesús, al ver a la madre, y junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre, le dijo a la mamá, escuchen, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces dicen los protestantes, ese sí era hijo de María, porque ahí dice la Biblia, mujer, ahí tienes a tu hijo. Pero no solo eso, escuchen lo que viene. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Pero mire la respuesta aquí donde está, para los protestantes. Y desde aquel momento, desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Si era hijo carnal, ¿por qué no vivía con ella? ¿Por qué dice la palabra de Dios, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre? Porque nos quiere enseñar que Cristo, antes de morir, nos deja a la Santísima Virgen María como madre de todos los creyentes. Y el discípulo amado, el discípulo que ama a Cristo y que Cristo ama, tiene a su madre. Si no la tiene, no es un discípulo amado. Los protestantes pueden decir, nosotros somos discípulos de Cristo. Sí, pero ustedes no son los amados. ¿Por qué? Porque no tienen a la Virgen María. El discípulo que ama a Cristo y que Cristo ama, es el que lleva a la Virgen María a su casa. Los protestantes ni amarrado la llevan. Entonces tenemos que la Biblia dice Santiago, José, Judas y Simón. Ahora tenemos a Juan
Y la Biblia habla de Santiago el mayor y habla del Santiago menor. Serían 6 los hijos que los protestantes andan diciendo que son de María. Vamos a ver si es verdad. Vamos a anotar las citas bíblicas y vamos a buscarla. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 56. Según los protestantes, Santiago, José, Judas, Simón, Juan y el otro Santiago, son 6, eran hijos de la Virgen María. Vamos a ver lo que dice Mateo 27, 56. Entre ellas estaban María Magdalena. Jesús estaba en la cruz muriendo y ahí habían varias mujeres, y dice la palabra de Dios. Dentro de esas mujeres, entre ellas estaban, primero, María Magdalena. Escuchen. María, madre de Santiago y de José. La madre de Santiago y de José. La Biblia no dice que sea la Virgen María. La Biblia dice, ¿por qué confunden los protestantes? Porque la madre de Santiago y de José, ¿cómo llamaba? María. Y entonces dice los protestantes, esa era la Virgen María. No era la Virgen María. Porque al pie de la cruz llaman a María su madre, la mamá de Cristo. Esa era la Virgen María que estaba con sus otros hermanos. No, al pie de la cruz de Cristo estaba María Magdalena. María, madre de Santiago y de José. Los protestantes dicen que Santiago y José son hijos de María. Lo desmiente la Biblia. ¿Por qué se confunden? Porque la Biblia dice que la mamá de Santiago y de José se llamaba María. Pero no era la Virgen María. Santiago y José. ¿Y quién más estaba ahí? Y la madre de los hijos de Zebedeo. Santiago y José dicen que son hijos de la Virgen María. Ahora, estaba también la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién era la madre de los hijos de Zebedeo? Vamos a buscarlo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 16. Vamos a escribir en los comentarios. San Marcos, capítulo 3, versículo 16. Ya sabemos que Santiago y José tenían una mamá que se llamaba María. La madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a ver quién era esa mujer. Los hijos de Zebedeo, inclusive hay protestantes que se atreven a decir que María tuvo con Zebedeo y por eso viene los hijos de Zebedeo. Mucho cuidado. Vamos a ver quiénes eran los hijos de Zebedeo. Ya tenemos que Santiago y Juan no son hijos de la Virgen María. ¿Cómo se llama la mamá de Santiago y Juan? María. Pero no son hijos de la Virgen María. Ahora, vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Escuchen. Estos son los 12. Los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Oigan. Santiago y su hermano Juan. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Se acuerda que decía la cita anterior, Mateo 27, 56? Al pie de la cruz estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Santiago y su hermano Juan. ¿Se acuerda que los protestantes dicen que el Santiago, el mayor o el menor, es hijo de la Virgen María junto con Juan, el discípulo amado? Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo, no de la Virgen María. El papá de Jesús lo llamaban el carpintero, no lo llamaban Zebedeo. Santiago, José, Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo, no de José. Por tanto, 4 que dicen los protestantes que son hermanos de Cristo. Pero es un error. Santiago, José, Judas. Vamos con Judas. Judas escribe una carta. Vamos a buscarla, vamos a leerla. Santiago, José, Judas y Simón. Vamos con Judas. Judas escribe una carta. Judas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver cómo se presenta Judas. Judas 1:1. Escuchen. Si Judas es hermano de Jesús, no lo desmiente. Lo dice con claridad. Pero si Judas no es hermano de Jesús, él nos lo va a decir. Vamos a ver, que lo diga Judas, pues. Judas, servidor de Cristo. ¿Cómo? Judas, servidor de Cristo. Se presenta como el que sirve a Cristo, como el servidor de Cristo. Y hermano de Santiago. Y hermano de Santiago. No se presenta como hermano de Cristo ni como hijo de María. ¿Por qué los protestantes dicen que Judas es hijo de María? Porque eso se lo metieron en la cabeza, porque le llenaron la cabeza de piojo y ahora quieren decirlo por todo lado. Pero eso no lo dice la Biblia.
y Santiago José, Santiago Juan, Judas y terminamos con Simón. San Marcos capítulo 3, versículo 18. Ahí vamos a encontrar que Simón no era llamado como Jesús. A Jesús lo llamaban el Nazareno. A Jesús lo llamaban el Galileo. Si a Simón lo llaman de esa manera, significa que son del mismo pueblo al menos. Porque a la gente la llamaban de acuerdo de donde era. Pablo de Tarso. María Magdalena. Pablo era un pueblo que se llamaba Tarso. María era de un lugar que se llamaba Magdala. San Pablo escribe a los romanos, a un lugar que se llamaba Roma. Cristo era llamado el Galileo, el Nazareno, de un lugar llamado Nazaret. Vamos a ver cómo llamaban a Simón. Vamos a ver qué dice San Marcos capítulo 3, versículo 18 y siguiente. Escuchen con atención. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón. Vamos a ver qué dice Simón. Vamos a ver si dicen Simón el Galileo, Simón el Nazareno. Si dice Simón el Nazareno, Simón el Galileo, es posible que sea hijo de la Virgen María. Pero si dice que es de otro lugar, significa que su familia y su descendencia está en otro sitio. No es como dicen los protestantes. Escuchen, Simón el cananeo. El cananeo. ¿Qué significa? Que Simón tenía la familia en Canaán de Galilea, en Canaán. Tenía la familia en otro lado. Tenía la familia lejos de Jesús, Canaán. Simón el cananeo venía de Canaán. No era hermano de Jesús. Porque si fuera hermano de Jesús, lo fuera llamado Simón el Nazareno, no el cananeo. Y la palabra de Dios aclara que Simón era de un lugar llamado Canaán. Por tanto, ni Santiago, ni José, ni Santiago, ni Juan, ni Judas, ni Simón son hijos de la Virgen María. Eso es un engaño de los protestantes. Así engañan a los católicos y así mienten. Que ustedes y yo no nos dejemos engañar, que ustedes y yo no nos dejemos mentir. 5 cosas sobre los hermanos de Jesús. Primero, ¿quién es el hermano de Jesús? El que cumple la voluntad de mi Padre Celestial de Dios. Segundo, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso dice que todos somos hermanos. Pero no significa que sean hijos de la Virgen María. Tercero, somos hermanos de Jesús, son hermanos de Jesús, pero no hijos carnales de la Virgen María. Cuarto, según la profecía, María iba a tener un solo hijo. Y quinto, le he buscado la mamá a los supuestos hijos de María. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Daniela, el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios